Síndromes genéticos más frecuentes. Bienvenida, doctora. Bueno, buenos días con todos. Al igual que mis colegas, me uno al agradecimiento del comité organizador por invitarnos a estas ponencias con temas realmente muy interesantes que van a estar pues durante prácticamente todo el año. A continuación les traigo el tema que se me indicó, que son las cardiopatías congénitas y síndromes genéticos más frecuentes. Bueno, ya hemos visto cómo embriológicamente se ha desarrollado el corazón, cómo existen ya guías para poderlos clasificar, para ver el situs, su clasificación, etcétera, ¿no? A continuación, no soy genetista, evidentemente, pero les traigo los síndromes genéticos más frecuentes con mayor porcentaje de asociación a anomalía cardíaca. Y como es importante, nosotros como médicos, desde que empezamos, siempre empezamos por una inspección. Y es lo que vamos a observar cuando nuestro paciente ingresa a la consulta, la parte fenotípica, ¿no? Entonces, por eso es muy importante poderlo reconocer de una manera general y ya con una idea tratar de ir asociando qué cardiopatía puede estar asociada y poder hacer pues la derivación correspondiente, ¿no? Muy bien. Entonces, ya lo decía James Watson, el ganador del Premio Nobel de Medicina por descubrir lo que era el ADN y su estructura molecular, decía que antes pensábamos que nuestro futuro estaba en las estrellas, pero ahora sabemos que está en nuestros genes, ¿ok? Entonces, por eso es muy importante conocer este concepto. Muy bien. A manera de introducción, se dice que las causas de cardiopatía congénita pueden ser genéticas y no genéticas, ¿ok? Se dice que genético más o menos está involucrado un 30%, que también a su vez están acompañados de anomalías extracardíacas. Y las no genéticas, pues tenemos todo lo que es teratógenos ambientales, pesticidas, insecticidas, la contaminación, la exposición materna como a drogas, alcohol, etcétera, algunas causas infecciosas, incluso problemas metabólicos que actualmente también se ven involucrados como es la obesidad, el hipoparatiroidismo, la diabetes gestacional, ¿no? Pero ya se ha visto que se han encontrado avances en las técnicas de genética molecular y han encontrado evidencia del papel de los factores genéticos importantes en el desarrollo de cardiopatía congénita. Muy bien, entonces a continuación, para poder entender los síndromes genéticos y qué significa cada uno, de dónde proviene, vamos a ver una clasificación de las alteraciones genéticas y lo van a dividir en 4. Hemos podido encontrar como bibliografía este estudio del año pasado, que es una contribución de la genética en cuanto a las cardiopatías congénitas, y se dividen en 4 grandes alteraciones genéticas. Dentro de ellas, quiero que recuerden este slide, ¿no? Las aneuploidías, tenemos la variación en el número de cromosomas, ya sea de lecciones o duplicaciones, ¿no? Otro grupo que son las mutaciones puntuales en síndromes genéticos y otro grupo que son las mutaciones puntuales en cardiopatías congénitas aisladas. Muy bien, entonces vamos directo a lo que queremos escuchar, que son los principales síndromes genéticos asociados a cardiopatías congénitas. Entonces, vamos con la primera clasificación, que son las aneuploidías, que básicamente va a haber una alteración en el número o cambios en el número de cromosomas. Acá, como pueden observar, tenemos un cuadro donde tenemos las principales alteraciones cromosómicas, como son la trisomía 13 o síndrome de Patot, la trisomía 18 o síndrome de Edwards, y vemos una alta asociación a cardiopatía congénitas, casi 80%, 95%, y básicamente son cardiopatías, pueden ser simples como un CIB, un CIA, o incluso ya a malformaciones conotruncales, ¿no? Luego tenemos síndrome de Down y síndrome de Turner. Entonces, como en medicina siempre tenemos que abocarnos a lo más frecuente, entonces les traigo como que una pequeña revisión de cada síndrome genético más frecuente. ¿Ok? Entonces vamos con uno que es muy frecuente que tenemos en la consulta, que es el síndrome de Down, o la trisomía 21, que es una aneuploidía. Y básicamente, pues, estadísticamente es 1.3 por cada 1000 nacidos vivos. Se menciona que un 40% de estos pacientes van a tener
40-50% van a tener una cardiopatía, ¿ok? Y que el 75% de la cardiopatía más asociada al síndrome de Down es el canal aurículo-ventricular o el defecto de los cojines endocárdicos. Pero también, evidentemente, estos pacientes pueden tener CIA, CIB, Fallot, PCA, básicamente estas cardiopatías, ¿ok? Como pueden observar, ¿cómo lo pueden reconocer cuando el paciente ingresa a la consulta? Pues acá podemos observar a una pequeñita de 1 año, donde podemos evidenciar epicanto, una nariz pequeña, una boca pequeña, las orejas pequeñas de implantación baja, ¿no? Y esta pequeña que ustedes pueden observar acá, pues como diagnóstico cardiológico tiene un canal atrioventricular. Otro síndrome también asociado a neoploidía, tenemos el síndrome de Turner, ¿no? Que es estadísticamente 1 de cada 2.000 nacidos vivos, y mencionan que este síndrome tiene de un 25 a un 30% de asociación a cardiopatía congénita. Dentro de estos, el más frecuente, la válvula aórtica bicúspide y lo que es la coartación de aorta, ¿ok? De repente, muchos pequeños llegan a la consulta con un signo de hipertensión arterial, ¿no? Entonces, por eso es muy importante la evaluación de la presión arterial, los pulsos periféricos, para poder hacer una aproximación clínica con este síndrome, ¿ok? Bueno, acá en esta figura pueden apreciar a una pequeña de 11 años con hipertelorismo, una separación de los ojitos, puede tener nebus faciales, ¿ok? Puede tener alguna displasia de lo que es los lóbulos, las orejitas, y definitivamente pues van a tener una estatura baja y una característica del cuello alado, ¿no? Lo importante de todo esto de que este síndrome, lo que es el coeficiente intelectual, está conservado, ¿no? De hecho, hay muchos colegas que tienen este síndrome. Muy bien, entonces esos son los síndromes genéticos más frecuentes en cuanto a neoploidías o alteración del número de cromosomas. Muy bien, ahora vamos con una siguiente clasificación que vendría a ser la variación en el número de cromosomas, es decir, delecciones, duplicaciones. Entonces, acá en este esquema traemos toda una serie de síndromes que puede estar asociado a delecciones, duplicaciones, el grado de asociación. Acá les traigo los grados más asociados, como por ejemplo la delección del cromosoma 22q11, que conocido como el síndrome de Di-George, que también es muy frecuente, una asociación bastante alta a lo que es una cardiopatía congénita, casi un 80, un 100%. Posteriormente tendremos el síndrome de Williams, también, que es una delección del cromosoma 7q1123, y también casi una asociación de 80 a un 100% de cardiopatía congénita. Y el síndrome de Jacobsen, que es la delección del cromosoma 11q23, que más de un 50% también tiene asociación a cardiopatía. Entonces les voy a hablar un poquito de cada síndrome, de los más frecuentes, porque de repente va a ser un poco difícil acordarnos de todo, pero lo más frecuente es lo que tenemos que recordar. Muy bien, entonces, dentro de las delecciones, el síndrome genético más frecuente tenemos la delección del cromosoma 22q11.2, que es conocido como el síndrome de Di-George, o síndrome velocardiofacial, o síndrome conotruncal, también conocido, ¿ok? Hablando de estadística, este síndrome es 1 en cada 4.000 o 6.000 nacidos vivos, va de un 6 a 10% de casos familiares, y característicamente vamos a observar pues anomalías en el paladar, desórdenes alimenticios, problema de aprendizaje, hipocalcemia, inmunodeficiencia, que eso también es una característica muy importante, ¿ok? Como les mencioné, casi un 80% de asociación a malformación cardíaca. ¿Y cuál es la malformación cardíaca más frecuente a síndrome de Di-George? Pues prácticamente tenemos las conotruncales, ¿no? Dentro de esta, la tetralogía de Fallot, el arco aórtico interrumpido, sobre todo el tipo B, el tronco arterioso y, bueno, diferentes anomalías de arco, ¿no? Entonces, como ustedes pueden apreciar, en la foto vemos a un pequeñito que tiene 5 años con una fase característica, donde vemos un aplanamiento malar, vemos una nariz un poco bulbosa, vemos micrognatia, ¿no? En la parte del desarrollo, del neurodesarrollo, va a haber un retraso en el neurodesarrollo.
¿no? Y lo importante también que es la inmunosupresión, ¿no? Este paciente también tiene un leve grado de inmunosupresión. Y también este paciente tiene un trastorno de lo que es el lenguaje. ¿Ok? Entonces, no olvidar, este síndrome muy frecuente. Y también otro síndrome que les mencioné es el síndrome de Williams, ¿no? Esta elección del cromosoma 7q11, que se presenta más o menos de 1 en cada 20.000 nacidos vivos. Va a estar caracterizado por hipercalcemia, anomalías esqueléticas, un déficit cognitivo, y estos pacientes pues característicamente van a tener una fase de duendecillo, ¿no? También llegan hasta el 80% de asociación a cardiopatía. Dentro de esta, es importante recordar que es la estenosis aórtica supravalvar y la estenosis pulmonar también supravalvar. Son realmente aortas ascendentes muy pequeñitas, muy delgadas, y hemos tenido pacientes que han tenido incluso las dos cardiopatías en una, ¿no? La obstrucción al tracto de salida izquierdo, la obstrucción al tracto de salida derecho, y realmente eso sí complica bastante el pronóstico de estos pacientes. También se pueden presentar con hipertensión arterial por estenosis de las arterias renales. Muy bien, acá en la figura ustedes pueden apreciar a una pequeñita de 1 año 5 meses, ¿no? Como pueden ver, su carita es algo característica. Vamos a ver una típica carita que incluye pues unas cejas un poco ensanchadas, tiene como que un brillo del iris que mencionan también. Algo muy característico es también la boca un poquito grande o ancha, ¿no? Una boquita bastante amplia. Y esta pequeña, en realidad, el diagnóstico cardiológico es una estenosis supravalvar aórtica, pero leve, ¿no? Y otro síndrome que les traigo en cuanto a elecciones es la elección del cromosoma 11q23 o síndrome de Jacobsen, que está caracterizado básicamente por trombocitopenia, talla baja, anomalías a nivel gastroureteral, estenosis pilórica, alteraciones oftalmológicas, y pueden llegar incluso la mitad de estos pacientes a tener una cardiopatía congénita asociada. Dentro de estas cuales, un tercio puede tener CIB, un tercio puede tener anomalías de la válvula mitral o aórtica, ¿no? Probablemente cuántos pacientes vemos con CIB, y realmente todo puede tener su carga por ahí genética. Como ustedes pueden apreciar en la figura de este paciente, es un adolescente de 18 años que tiene esta elección, el cromosoma 11q23, y que tiene pues característicamente estatura baja, ¿no? Un pequeño deficiencia del coeficiente intelectual. Como pueden apreciar en los ojitos, algo característico, tienen como que una separación entre ambos ojos y una discreta ptosis, ¿no? Una discreta caída del párpado, y orejas pequeñas. Muy bien, vamos con los siguientes síndromes genéticos, esta vez asociado a lo que son mutaciones puntuales en síndromes genéticos. Muy bien, estas mutaciones puntuales, básicamente tendremos los síndromes de Alagille, el síndrome de Noonan, el síndrome de Holt-Oram, el síndrome de Kabuki. Pueden apreciar que tenemos más síndromes, ¿no? Pero les traigo básicamente para recordar los más frecuentes a anomalía cardíaca, ¿ok? Sobre todo que tienen más de 80% de asociación a anomalía cardíaca. Muy bien, vamos con los principales. En este caso les traigo el síndrome de Alagille, que es una alteración a nivel del gen del JAK1, del NOTCH2, que básicamente se va a caracterizar por una insuficiencia de los conductos biliares, ¿no? Esto se puede ver en una biopsia hepática. ¿Y qué características clínicas vamos a observar en estos pacientes? Pues son pacientes que van a tener colestasis, definitivamente una cardiopatía congénita, anomalías esqueléticas, vamos a evidenciar la mutación del gen del JAK1. ¿Y qué cardiopatía congénita está más asociada? Básicamente tenemos la estenosis pulmonar periférica, ¿no? O también podemos encontrar estenosis ya de la válvula pulmonar, y en algunos casos también puede estar asociado a lo que es tetralogía de Fallot. Muy bien, como pueden apreciar acá en la figurita, tenemos a dos pacientes
de grupos etarios diferentes. El de su mano izquierda, que es un lactante de 7 meses, y a su mano derecha, que tenemos un niño de 9 años. Pueden notar en ambos cómo podemos apreciar una frente amplia, ¿no? Un aspecto de ojos hundidos. También podemos apreciar una punta de la nariz en forma de una perita, de una pera, y un mentón bastante puntiagudo, digamos, ¿no? Que se conoce también como una fase de un triángulo invertido. Entonces, esto es lo característico de este síndrome. Es importante también recordarlo, casi 80% de asociación cardíaca. El siguiente síndrome que ve con las mutaciones, tenemos el síndrome de Noonan, ¿no? Ahí podemos apreciar los genes que se ven involucrados en esta alteración, y se presenta más o menos de 1 por 1000 nacidos vivos. Las características que podemos apreciar son tosis, hipertelorismo, implantación baja de las orejas, por ahí pectum excavatum, y definitivamente estos pacientes pues van a tener problema en lo que es el aprendizaje, ¿no? Como les mencioné, casi un 80% de estos pacientes, la cardiopatía más asociada que pueden presentar es la estenosis valvular pulmonar. Esto es casi, digamos, patognomónico de lo que puede estar asociado al síndrome de Noonan, pero también existe un 20% que puede presentarse con una cardiopatía hipertrófica, ¿ok? Existen otras asociaciones como por ejemplo CIA, CIB, pero es importante recordar más o menos la cardiopatía más frecuente. También les traigo este síndrome, que es el síndrome de Holt-Oram, que es una alteración del gen TIVOX5, que básicamente se le conoce como el síndrome de corazón humano. Es raro, de 1 por 100.000 nacidos vivos, y la alteración más frecuente que vamos a encontrar es anomalía esquelética, focomelia, y básicamente el 75% de estos pacientes van a tener lo que es defectos septales como CIA, CIB, y por ahí algunas alteraciones en lo que es el ritmo, ¿no? Como bloqueos de primer grado o incluso hasta tercero. Y el otro síndrome en cuanto a las mutaciones, les traigo el síndrome de Kabuki, ¿no? Adquiere este nombre por las máscaras que se usaban anteriormente, que tiene esta fase caracterizado por unas cejas arqueadas, ¿no? Como unos ojos amplios, rasgados, grandes, hacia abajo, ¿no? Una expresión, algo, valga la redundancia, inexpresiva. Y la cardiopatía asociada a esto, pues básicamente defectos septales, incluidos CIA, CIB y alteraciones a nivel del lado izquierdo. Entonces, terminando con nuestra clasificación de las alteraciones genéticas, también existen mutaciones puntuales en cardiopatías congénitas aisladas, y esto es básicamente así genético. Por ejemplo, tenemos una CIA, ¿no? Por ejemplo. Tenemos que puede haber una alteración a nivel de la proteína estructural ACTC, o por ejemplo, si tenemos por ahí una anomalía de Epstein, puede haber una alteración de este gen, MIH7. En realidad, esto ya es en cardiopatías, digamos, aisladas, que no tenemos un síndrome fenotípico definido, y ya se va pues a un estudio más profundo. Obviamente que está el cuadro para que se pueda estudiar. Esto ya va más de la mano con la parte de genética, ¿no? Molecular y todo este tema. Y bueno, les traigo en este slide los test genéticos que están disponibles para la identificación de estos síndromes genéticos. Definitivamente no en nuestro país, en nuestras regiones, no contamos con todo este panel para los test genéticos, ¿no? Que también en algunos casos son muy costosos, pero ya vamos a ver la importancia de conocer esto también, ¿no? En todo hospital, en la mayoría, obviamente, contamos con el estudio de cariotipos. Por ahí empiezan los estudios para ver el tema de las aneuploidías, que son muy frecuentes, ¿no? El estudio de cariotipo, que es un estudio, genómico, que nos va a estudiar las aneuploidías, para confirmar todo lo que son, por ejemplo, la trisomía 21, 18, 13, ¿ok? Luego contamos con el estudio del microarray. Acá podemos observar esta sigla de CGH, que vendría a ser la hibridación genómica comparada. Es un estudio genómico. Básicamente va a estudiar el número de la variación de copias
Sobre todo en aquellos anomalías que tienen asociación sindrómica, ¿no? Múltiples anomalías. Luego tenemos el FISH también, que es la hibridación de fluorescencia in situ, que es un estudio dirigido básicamente para, por ejemplo, si sospechamos de la deleción del cromosoma 22q11.2. Posteriormente ya tenemos todo el panel de genes, ¿no? Que son estudios dirigidos para enfermedades también específicas. Ya si necesitamos más ampliar los estudios, tenemos la secuencia exómica, que son estudios genómicos, que ya también tienen un diagnóstico amplio, para un diagnóstico amplio y diferencial, donde no tenemos de repente una asociación sindrómica específica, pero queremos hacer el descarte y la evaluación más específica. Entonces ya estos exámenes son como que un poco más fuertes, ¿no? Muy bien, entonces esos son todos los test genéticos que se pueden contar. Muy bien, en este slide me pareció también bastante interesante mostrarles algunas causas genéticas identificadas hasta la fecha. O sea, en este estudio fue hace el 2017, donde mostraron cuáles eran las causas genéticas más frecuentes o identificadas. Y como pueden apreciar, casi más de la mitad de estas anomalías, un 56%, prácticamente eran desconocidas. ¿Ok? Ya un 13% estaban asociadas a lo que eran las aneuploidías, ¿no? Ya un 10% a la variación del número de copias, hablamos de delecciones o duplicaciones, ¿no? Un 7% de repente asociadas también a algunos variantes de un solo nucleótido que se conoce como SNB. Un 10% importante también a factores ambientales, ¿no? De repente, como les mencioné, factores maternos como consumo de drogas, factores ambientales como pesticidas, insecticidas, que ya no están prácticamente genéticamente involucrados. Y ya casi para ir concluyendo, acá en este resumen podemos apreciar los fenotipos cardíacos, extracardíacos, cómo hacer prácticamente la orientación y qué examen más o menos solicitar ante las sospechas, ¿no? Obviamente sabemos que es muy importante hacer una buena historia familiar, evaluar qué síndrome, qué anomalía cardíaca pueda tener o qué anomalía extracardíaca también pueda tener, que se vaya sumando a nuestros signos y síntomas para englobarlo en un síndrome genético. Muy bien, entonces si sospechamos de una aneuploidía tipo trisomía 13, 18, 21, tenemos un cariotipo, o por ahí de repente podemos tener un FISH, ¿no? Si sospechamos en un síndrome de DiGeorge o un síndrome de Williams, definitivamente un FISH. ¿Ok? Si tenemos una cardiopatía severa, más alguna anomalía extracardíaca, debemos irnos al FISH o si no al microarray. ¿Ok? Si tenemos sospecha de una cardiopatía congénita como parte de un síndrome, ya tenemos que ir a secuencias más dirigidas, como por ejemplo lo que es el test del genoma exómico, ¿ok? Más amplio. Y bueno, estos estudios ya nos van a ayudar un poco a poder hacer nuestro diagnóstico diferencial. Algunas consideraciones ya para ir terminando, porque es importante definir estas asociaciones genéticas y el estudio de estos test. Bueno, se llega a la conclusión de que estos test genéticos deben estar disponibles, ¿no? Al menos el cariotipo, el FISH, por ahí. Y los resultados deben tener importancia. ¿Por qué? Porque necesitamos ver pronósticos, necesitamos manejo y lo más importante que buscamos en un paciente es la calidad de vida, ¿no? Entonces, sabiendo esto, juntando diferentes signos y síntomas, nos vamos a proyectar para poder ver el pronóstico de nuestros pacientes. Y también es muy importante que los miembros de la familia deban recibir una asesoría sobre futuras concepciones, porque definitivamente hay genes que, por ejemplo, cardiomiopatías hipertróficas, necesitan hacer estudios porque son enfermedades autosómicas dominantes y se van a repetir, y eso es muy importante.
para los padres que probablemente van a requerir futuras concepciones, ¿no? Bueno, eso es en cuanto a los síndromes genéticos más frecuentes. Es importante